¿Por qué digo que lo pude disfrutar más que todos ustedes? Porque yo mayormente estoy ahí sentado como ustedes. Y uno ve al que está al frente o al que está al lado, pero yo estaba aquí arriba. Y le vi el rostro a muchos de ustedes. Qué lindo se veía. Qué hermoso. El rostro de muchos de ustedes estaba brillando. Y fue un tiempo en el cual yo pude disfrutarlo. Estaba mirando el coro también que estaba aquí atrás. Yo estaba allí y podía disfrutar para allá y para acá. Y qué hermoso, qué bueno cuando nosotros nos amamos, qué bueno cuando nosotros nos queremos sin hipocresía. Dice la Biblia que el amor sea sin fingimiento. Así que para las visitas, Lázaro que está por allá atrás y alguien más que está de visita. La Iglesia Bautista Getsemaní, a la cual nosotros pertenecemos, no es una iglesia perfecta. Alguien me dijo en cierta ocasión que el día que él encontrara una iglesia perfecta, él iba a ir a esa iglesia. Y yo le dije, bueno, el día que tú encuentres una iglesia perfecta y tú vayas, va a dejar de ser perfecta. Porque tú no lo eres. Así que no somos perfectos. La Iglesia Bautista Getsemaní no es perfecta, pero sí es una iglesia que muestra amor. Es una iglesia que ama al Señor y que en el rostro de cada uno de nosotros lo podemos experimentar. También muchas veces hay personas muchas veces no, en cierta ocasión, una persona me dijo, en tu iglesia no ocurren milagros como en la mía. ¿Saben? De estas personas que simplemente se mueven por los milagros. Y yo le dije, ¿sabes? En mi iglesia, refiriéndome a la Iglesia Bautista Getsemaní, sí ocurren milagros. Y nosotros los vemos a diario. No es que de aquí salgan corriendo personas que vengan cojas, ni si viene alguna persona ciega, sale mirando, pero aquí ocurre el mayor de los milagros. Aquí las vidas son transformadas, son renovadas, personas aceptan a Cristo. Y ese es el mayor milagro que Dios hace en una persona. Que una persona reconozca que necesita de Cristo. Y eso ocurre muy a menudo en nuestra iglesia. Así que le damos gracias a Dios por pertenecer a esta iglesia y por el lugar en el cual Dios nos ha puesto. En el día o en la mañana de hoy, ya en la tarde de hoy, es difícil. Yo no sé qué me ocurre a mí y yo quisiera que alguno de ustedes me lo explicara. Cuando yo estoy sentado ahí, no estoy sudando. Pero cuando me paro aquí arriba, y la temperatura es igual, cuando me paro aquí arriba, y no son los focos, uno empieza a sudar. Y eso es que uno se pone nervioso, uno depende de Dios. El pastor en esta mañana estuvo con nosotros en el primer culto, pero en el segundo culto ha estado en otra iglesia llevando la palabra de Dios y nos ha dado este privilegio, esta responsabilidad en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, de poder traer la palabra de Dios. Y yo les confieso que cuando me dan un tema libre, muchas veces cuando el pastor me dice, oye, predica de lo que tú quieras, bueno, uno se siente más suelto, pero cuando ya te presionan, por decirlo así, predica de esto, a mí me cuesta trabajo sacar un tema, un bosquejo de un mensaje, pero bueno, lo he tratado de hacer, le he pedido a Dios que me ayude y que en este día Dios pueda hablar a su pueblo. Antes de comenzar vamos a tener un momento de oración. Eterno Padre, Dios Todopoderoso, gracias Señor, gracias por ser hijos tuyos, gracias por el privilegio en esta mañana de estar aquí, en este día en tu casa Señor. Hemos venido a adorarte, hemos venido a dar lo mejor de nuestras vidas. En esta hora te ruego Señor, que el Espíritu Santo ministre con poder tu palabra y que yo sea un canal de bendición para tu pueblo aquí reunido. Habla a tu pueblo Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuando yo estaba en el servicio militar, y hoy le voy a hacer algunas historias, hablando con respecto al mensaje. Cuando yo estaba en el servicio militar, que ya era cristiano, estaba recién convertido, hace unos 20 años atrás, porque ahorita me recordaron el servicio militar, ese tiempo tan tedioso y que a ninguno de nosotros nos gustó. Yo estaba en la puerta de la unidad haciendo la guardia un viernes
y vi salir el capitán de la unidad en un jeep. Él se iba todos los viernes y se me ocurrió gritarle a otro muchacho que estaba en otra posta, en otro lugar. Le dije: paloma voló, pichón al garete. En aquel momento yo no sé cómo aquel hombre que iba dentro de un jeep me escuchó, dio marcha atrás, se paró frente a mí y llamó al político de la unidad. Político, por allá, le dijo: métemelo preso el fin de semana entero. Qué bueno, no eso, sino qué bueno que, aunque por decirlo así, valga la redundancia, el palomo voló, no está hoy con nosotros, los pichones no andan al garete. Sí, siempre vamos a extrañar a nuestro pastor y no es que esta obra sea de ningún hombre, esta obra es de Dios. Pero los hombres que Dios ha puesto en su obra, que tienen buen testimonio, que han sido fieles, son dignos de imitar y de respetar. Cuando se me da el privilegio los viernes en la radio de predicar, siempre lo digo, y algunos que me escuchan o que escuchan el programa radial de la iglesia, me escuchan decirlo: sean fieles a Dios, seamos fieles a Dios, seamos fieles a la iglesia en la cual Dios nos ha puesto, seamos fieles al ministerio que Dios nos ha llamado y seamos fieles a nuestro pastor también. ¿Por qué? Porque los hombres que brillan para Dios son dignos de imitar también. Así que en este día extrañamos al pastor, pero sabemos que él está haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. En este mes estamos celebrando el mes de la iglesia y nuestra iglesia como congregación cumple 45 años de aniversario, que se dice así, fácil, pero en 45 años ha pasado mucho tiempo. Alguien dijo: ha llovido mucho. Y como iglesia se han pasado por momentos de éxito, de crisis, de derrota, pero la iglesia se mantiene en victoria porque es Jesucristo quien la sustenta. Es Cristo el Señor de la iglesia. Y cumplimos 45 años y vamos a estar en campaña, como ahorita Joel lo estaba anunciando. Y en este día yo voy a hablarles cómo la iglesia, que somos nosotros, podemos estar juntos y en armonía. Cada vez que yo escuchaba a Joel mencionar allí el Salmo 133, yo decía: ¿quién le dijo a Joel que yo voy a hablar de esto? Dice la palabra de Dios en el Salmo 133, versículo 1, un pasaje que todos nosotros conocemos muy bien. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Son palabras que nosotros las leemos ahí, pero que las experimentamos en nuestras vidas. Algo que es bueno y que es delicioso, uno lo disfruta. Y dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. A veces se está junto, pero no se está en armonía. Pero qué bueno es cuando uno está junto y en armonía. ¿Cómo se logra esto? Se puede lograr de diferentes maneras, pero yo quise buscar en la palabra de Dios y lo he resumido en un versículo. Está en Lucas capítulo 6, versículo 31. Para que una relación, para que una amistad, para que la iglesia como tal camine de esta manera, juntos y en armonía, uno debe de hacer lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 6, versículo 31, y dice de la siguiente manera: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es lo que la Biblia lo reconoce como la regla de oro. Note que ahí en la palabra de Dios no dice: haz con los hombres como los hombres hagan con vosotros. No. Dice la Biblia: de la manera que tú quieres que los hombres sean contigo, de la manera que tú quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú primero con ellos.
El pastor ha estado hablando de la unidad en la iglesia y en la familia. La iglesia está estrechamente relacionada con la familia. Si nosotros miramos, podemos ver que la iglesia mayormente se compone de familias. La familia, una familia pequeña en la iglesia, los Rodríguez. No, los Rodríguez son bien abundantes. Pero sí, la iglesia se compone de familia. ¿Qué es una iglesia? Porque muchas veces nosotros confundimos el templo con la iglesia, por decirlo de esa manera. ¿Qué es una iglesia? Hay un concepto teológico de iglesia que dice que la iglesia es un grupo de creyentes en Cristo. Un grupo de creyentes en Cristo recuerden, creyentes en Cristo, bautizados bajo una profesión creíble de fe. Bautizados bajo una profesión creíble de fe, con un propósito: glorificar el nombre de Dios y extender su reino aquí en la tierra. Tú y yo formamos parte de la iglesia. Tú y yo formamos parte de la iglesia, pero Dios quiere que la iglesia camine, como dice ahí en el Salmo 133, juntos y en armonía. Algo que es difícil, y ustedes pueden compartir esta idea conmigo, es la convivencia. La convivencia es bien difícil. De tal manera que aún entre simplemente dos personas, esposo y esposa, la convivencia se torna a veces difícil. Son caracteres diferentes, temperamentos diferentes, más cuando la familia es un poco ya numerosa, y no es solo esposa, esposo, sino hijos, y a veces hasta una tercera generación. También ahí están incluidos las suegras, los suegros. Cuando viven juntos no es nada fácil. Iba a hacer un chiste sobre las suegras, pero no. Mi esposa, cada vez que hago un chiste sobre las suegras, me mira. La convivencia. No, pero es bien hermoso cuando nosotros podemos estar juntos y en armonía. Hay personas, escuchen, hay personas que son difíciles de tratar. No sé si están de acuerdo conmigo. Hay personas que son difíciles de tratar. Escuchen, son difíciles de tratar en el trabajo. O sea que uno no tiene mucha relación con ellos. Simplemente los ve a menudo en el trabajo. Pero hay personas que son difíciles de tratar en la familia. Y aunque al principio dije que la iglesia bautista Getsemaní es una iglesia amorosa, cariñosa, todo eso es verdad, pero hay personas aún que son difíciles de tratar dentro de la iglesia. No sé si después no salgan por ahí diciendo que Renier dice cosas. Sí, es así. ¿Por qué? Porque hay personas que son difíciles de amar. Hay personas que son difíciles de llevar una relación con ellos. Hay personas que el roce con ellos te causa daño. Eso está en todos los lugares. Eso está, vuelvo y repito, en el mundo, está en la familia, está en la iglesia. Por eso, mi esposo y yo compartíamos hoy por la mañana. Y no deja de tener razón cuando la Biblia dice: pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. Tuve una maestra de la escuela dominical cuando era un joven, que yo la amo mucho y la respeto mucho porque es una mujer de Dios, que ella decía: yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y es así. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno dice verdades, aún con amor, duelen. Hay personas que se ponen molestas, que se ponen bravas. Ni el pastor, siendo el pastor, es la persona, por decirlo así, sin mancha, ninguno de nosotros somos de esa manera. Tenemos que poner los ojos en Cristo. Pero también Dios nos ha llamado a nosotros a ser ejemplos a otros. Dios nos ha llamado a nosotros a ser ejemplos. Y Jesucristo nos dijo
que si alguno le ama, que guarde su palabra y debe andar como él anduvo. En todas las familias hay por lo menos una persona desafinada. Y no estoy hablando de cantar. En todas las familias hay por lo menos una persona desafinada. ¿De qué estoy hablando? De que es la persona que siempre pone la nota discordante, de que es la persona que siempre se está quejando, de que es la persona que siempre ve las cosas malas. Pero eso también los encontramos en la iglesia. Hay personas aún dentro de la iglesia que uno a veces aún evita rozarse con ellas, porque siempre tienen una queja, porque nada es hermoso, porque siempre le ven un defecto a algo. Fueron a Leyel, las hermanas. Yo escuché a alguien decir, wow, pero qué lejos es eso. ¿Sí? No, escuché decir, ay, pero qué lejos es eso. No pueden ver las cosas lindas y hermosas, Grisel, que allí se disfrutan. Hay personas que siempre van a poner la nota discordante. No es de sorprendernos en eso. En Cuba una vez hicimos una obra de Navidad bien hermosa. Bien hermosa. ¿Saben las limitaciones que hay para hacer una obra en Cuba de Navidad y de todo? No sé para qué no haya limitación allá en nuestro país. Pero se hizo una obra de Navidad bien hermosa y se logró conseguir candelabros, velitas. Imagínense ustedes, velitas en el tiempo del periodo especial en Cuba. Y se hizo una obra de Navidad bien hermosa. Y los niños estaban con las velitas, pero ustedes saben cómo son los niños. Un niño con la velita le pegó la velita a otro niño. Y cogió candela por el pelo aquí y lograron apagarlo rápidamente. Pero la obra fue bien hermosa. Cuando se terminó el programa, todas las demás cosas, salimos al patio y alguien estaba conversando y le pregunta a una hermana de la iglesia, ¿qué te pareció a una hermana de la iglesia? ¿Qué te pareció la obra? Dice, ¿tú viste a aquel muchacho malcriado que le pegó la vela al otro y cogió candela en la cabeza? Alguien le dijo, pero hermana, tú no pudiste ver nada más hermoso. Tú no pudiste ver cómo los niños actuaban. Tú no pudiste ver el mensaje. Tú no pudiste ver cómo personas estaban llorando por las cosas que estaban sucediendo. Porque siempre hay alguien que pone la nota discordante. Eso los encontramos en cualquier lugar. Miren, quiero que busquen en sus Biblias el Salmo 55. Y nos vamos a dar cuenta de esto que le estoy diciendo. Salmo número 55. Versículo del 12 al 14. Dice la palabra de Dios. Si no tienen Biblia, escuchen. Salmo 55, del 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aún dentro de la casa de Dios suceden cosas así. Aún dentro de la casa de Dios suceden cosas así. Hay personas que son malas y cizañosas, que están, vuelvo y repito, en el mundo, en nuestra familia y también en nuestras iglesias. Escuchen esto que les quiero decir. Que tus oídos, que mis oídos, no sean el basurero de nadie. Repito, que tus oídos y mis oídos no sean el basurero de nadie. No permitas que nadie venga a hablarte mal de otro hermano. No permitas que nadie venga con chisme, con cizaña.
No permitas que nadie te venga a decir nada en contra de tu pastor, de tu iglesia. Es más, escuchen bien. Si en algún momento de nuestras vidas no tenemos nada bueno que decir de un hermano, mejor no digas nada. Vamos a callarnos la boca. Pero no seamos los que sembramos cizaña. Y si tienes algo que decir contra un hermano, llámalo. Vamos a comportarnos como cristianos, como hombres y mujeres de Dios. Llama a un hermano y dile, mira, me parece que andas mal. Me parece que no estás correcto. Me parece que esto que estás haciendo o diciendo no está conforme a la palabra de Dios. Pero, vuelvo y repito, no permitas que tus oídos o mis oídos sean el basurero de nadie. ¿Por qué? Seamos sabios. Y todos nosotros en algún momento hemos caído en esto. El que esté limpio de pecado sea el primero en tirar la piedra. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. Dice alguien. César. A César se le permite el amén ahí, aunque no va. ¿Ok? Escuchen bien. Hay una razón por la cual nuestros oídos no deben ser el basurero de nadie. Y seamos sabios en esto. Mayormente, la persona que actúa de esta manera y viene donde tú estás con chisme de otra persona, sale de donde tú estás hablando chisme de ti. No sé si están de acuerdo conmigo. La persona que viene a tus oídos y te dice, Jorge, oye, tú sabes que más me cae fulano porque fulano dice, y si, cuando sale donde estás tú y se junta, oye, pero tú sabes que Jorge decía, y Jorge ni habló, pero la persona es de esa manera. No permitas que nadie te hable mal de tu iglesia. No permitas que nadie te hable mal de tus hermanos, que nadie venga con chismes. Escuchen bien, queremos que nuestros hijos, queremos que nuestra familia, queremos que los amigos que trabajan con nosotros nunca vengan a la iglesia. Háblale más de la iglesia. Háblale más de la iglesia. Háblale más del pastor de la iglesia. Háblale más de los hermanos de la iglesia y nunca van a venir a la iglesia. Porque tenemos a veces por tendencia a contar los problemas y las... ¿Sabes que la iglesia? No. Sal de aquí diciendo las cosas buenas. Salgamos de aquí diciendo las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Salgamos de aquí diciendo qué bien me sentí. Qué hermoso, pude saludar a un hermano, pude abrazarlo, pude besarlo, pude compartir un tiempo agradable. Pero si salimos de este lugar hablando, César, amén, amén. Pero si salimos de aquí, de este lugar, hablando cosas feas, aunque ocurran, no estoy diciendo que nosotros debemos tapar, no. Pero lo que estoy diciendo, que antes de comunicar las cosas feas y malas, podemos decir las cosas buenas que Dios hace y seguirá haciendo entre nosotros. Cuando una iglesia se divide por los chismes, cuando una iglesia tiene problemas, es terrible, terrible. Y cómo esto se logra muchas veces. ¿Saben? Las artimañas de Satanás siguen siendo las mismas. Si dieron resultado en el pasado, dan resultado hoy. Se cuenta la historia, una fábula, Esopo, que son las fábulas que a mí me gusta leer, a veces ya, que he leído. Se cuenta que estaba un león fuerte, vigoroso, y había otro león muerto de hambre. Y aquel león fuerte y vigoroso siempre tenía comida, y el otro nunca tenía comida, estaba flaco. Y llega el león flaco y ve la manada de búfalo y dice, me voy a comer un búfalo, porque era lo único que había. Y el león se mandaba para encima la manada de búfalo, pero cuando llegaba todos los búfalos se juntaban y el león no podía atacar.
y el león muriéndose de hambre. Y va y le pregunta al león viejo, cuando llega donde estaba el otro león fuerte, lo ve en el piso con un búfalo comiéndoselo. Y le dijo, oye, pero ¿cómo tú logras comerte los búfalos si yo no puedo? Dice, hay una técnica que yo uso. Dice, ¿cuál es la técnica? Porque cuando yo voy a atacar, todos los búfalos se juntan y no me dejan llegar. Dice, a mí me hacían lo mismo. Dice, ¿y qué técnica usaste? Dice, sencillo. Yo traté de ver cuando el búfalo estaba un poquito solo y me la acerqué y el búfalo se puso, le dijo, tranquilo, tranquilo. ¿Tú sabes lo que dice aquel búfalo que está allá? Que tú eres un gordo. Dice yo, sí, sí. Y empezó a sembrar cizaña. Fue donde estaba otro búfalo y le dijo, ¿tú sabes lo que dice aquel búfalo que está allá? Que tú tienes los tarros más chiquitos. Vayan aplicándolo a la iglesia, vayan aplicándolo a la vida. Fue para donde estaba el otro búfalo y le dijo, ¿tú sabes lo que dice aquel búfalo? Que tú te revuelcas en el fango muchas veces. ¿Y qué peste tú tienes? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el león rugió y atacó, uno dijo, si aquel lo que dice de mí es que yo soy un gordo, yo no lo voy a cuidar. Y aquel lo que dice de mí es que yo soy un sucio, yo no lo voy a cuidar. Y uno, poquito a poco, se fue comiendo a todos los búfalos. Moraleja, no dejemos que Satanás siembre cizaña entre los hermanos. Amén, César. No dejemos que Satanás siembre cizaña dentro de esa iglesia, porque si logra dividir la familia, si logra dividir la iglesia, estamos en problemas. Voy a decir algo y no me gusta decirlo cuando hay visitas, pero hay que decirlo, porque es la realidad. Hay iglesias, y espero que en esta no ocurra, y yo no conozco ningún caso, pero hay iglesias que sí lo sé, que hay hermanos que están peleados a muerte con otros hermanos, que no se hablan, que no se saludan, que le pasan por el lado y si es posible viran la cara. ¿Saben por qué? Porque en un momento determinado alguien llegó y le dijo, oye, dice aquella que tú eres una gorda. Y dice aquella que el pelo, estoy hablando de las mujeres, el pelo lo tiene erizado, que debería ir a una peluquería. Porque siembran cizaña y así la iglesia no prevalece. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 6 lo siguiente. Proverbios capítulo 6 versículo 16 y después voy a leer el versículo 19. Dice la palabra de Dios, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y dice el versículo 19, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El testigo falso y el que siembra discordia entre los hermanos. Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Dios nos ha llamado a ser, vamos a decirlo así, bomberos. ¿Qué es bombero? El que apaga el fuego. No le echemos leña al fuego. No le echemos leña al fuego. Seamos los que apaciguemos. Seamos los que tratemos a otros con amor. ¿Para qué? Para que el fuego, para que la ira se baje. Ahora, ¿qué Dios quiere de su iglesia? ¿Cómo Dios quiere que sea su iglesia? Vuelvo y repito, no hay iglesia perfecta. No la hay. No la hay. Porque nosotros no somos perfectos. Un día seremos, dice la palabra de Dios, lo que Él quiere que nosotros seamos cuando estemos en su presencia. Pero eso no es justificación. Nosotros, dice la palabra de Dios, que debemos caminar en santidad de vida hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero queremos buscar un modelo de iglesia, dice la palabra de Dios, la iglesia antigua, la primera iglesia, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes y juntos.
Sigue diciendo el versículo 44, ahí en el libro de Hechos, no lo busquen. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y sigue diciendo el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Cuando la iglesia de Dios, tú y yo, hacemos lo que tenemos que hacer, nos comportamos de la manera que Dios quiere que nosotros nos comportamos, dice la palabra de Dios, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si hay algo que a los oídos nuestros no nos gusta, y yo sí, de música, yo chiflo un poquito, pero cantar no. Hay personas que son desafinadas, hay otros que nunca afinan. Ahí estoy yo con la música no ligo. Pero si hay algo que a los oídos nuestros no nos gusta, es un grupo desafinado. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un coro bien afinado. Pero cuando hay alguien que está desafinado, eso tus oídos lo perciben. Tus oídos lo perciben. Dios quiere, Dios desea que su iglesia esté juntos y en armonía. Juntos y en armonía. Hay algunos elementos, ya estoy casi terminando, hay algunos elementos, Guillermo puede hablar de esto, y bueno, casi todos nosotros, porque de una u otra manera esto lo sabemos. Hay algunos elementos que cuando se unen forman un muro sólido. Nosotros casi todos sabemos lo que es el concreto. El concreto se usa arena, piedra, cemento y agua. Pero ¿saben qué? Tú puedes tener la arena, tú puedes tener la piedra, tú puedes tener el cemento, tú puedes tener el agua, tú puedes tener el metal, la cabilla, pero falta algo. Falta algo para que eso sea sólido. Falta algo. ¿Saben qué falta? Mezclarlo, revolverlo, que cada uno se una con el otro. Eso en la iglesia, ¿saben qué es? El amor. El amor es lo que hace que el roce sea más ligero. El amor es lo que dice la Biblia, que cubrirá multitudes de pecados. De nada vale que tengamos dones, talentos y muchas otras cosas más si no tenemos amor. Si no tenemos amor. Para tener unidad y armonía se necesita amor. Estoy casi terminando y dice la palabra de Dios, este pasaje sí quiero que ustedes lo busquen. Está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el versículo 15. Dice la palabra de Dios: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este pasaje está fuerte. Repito, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Yo he contado esta ilustración en alguna ocasión, no sé si aquí o en la escuela dominical. Se cuenta la ilustración, la historia de una mujer que un perro con rabia la mordió. Iba por la calle y la mordió un perro con rabia. Y en aquel entonces no existían las medicinas que existen hoy en día para la rabia. Y dice que la enfermedad fue progresiva rápidamente. Y cuando fue al médico le dijo, no tenemos nada que hacer.
yo te recomiendo que vayas donde un abogado y presentes tu testamento, porque tú vas a morir rápido. Wow. Porque la enfermedad era progresiva, era bien rápida. Y voy a hacer un paréntesis. Hay enfermedades espirituales también que pueden destruir la vida de una persona, la vida de una iglesia. Voy a mencionarles 4 rápidamente, no voy a decir mucho más. Pero, enfermedad espiritual. El primer síntoma de una enfermedad espiritual, de un enfriamiento espiritual en la vida de una persona, es el siguiente, para que tome nota y analicemos nuestras vidas. Lo primero que un cristiano deja de hacer cuando está enfermo o frío espiritualmente, lo primero, a mi modo de ver, es que deja de hablarles a otros de Cristo. Lo segundo que deja de hacer, deja de leer la Biblia. Es progresivo. Dejas de hablarle a otros de Cristo porque estás frío espiritualmente o porque estás en pecado. Dejas de leer la Biblia. Dejas también, escuchen bien, dejas de hablarles a otros, dejas de leer la Biblia, dejas de orar y lo último que haces es dejar de venir a la iglesia. Por eso cuando yo veo a algún hermano que hace tiempo que no viene a la iglesia y no es cuestión de enfermedad o de trabajo, yo me preocupo. Porque cuando dejan de venir a la iglesia, ya ocurrieron todas estas cosas. Así que la mujer fue mordida por el perro, que los dejé ahí, y el médico le dijo, vas a morir. Y el abogado le dijo, prepara el testamento. Aquella mujer cogió y le dijo, denme una hoja, rápido, rápido, y empezó a escribir. Y allí una hoja en blanco, por delante y por detrás. Y le dijo, dame otra hoja. Y empezó a escribir. Esta mujer era de la iglesia. Y empezó a escribir. Y el abogado dijo, bueno, está repartiendo la herencia. Y siguió escribiendo, y dame otra hoja más. Y el abogado le dijo, pero señora, ¿tantos bienes usted tiene? Dice, no, ¿qué bienes ni bienes? Estoy escribiendo los nombres de los que voy a morder. Ella tenía rabia. ¿Qué bienes ni bienes? Estoy escribiendo los nombres de los que voy a morder. Ok, nos reímos, pero dice la palabra de Dios, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. A veces nos mordemos. Tristemente, eso ocurre cuando la palabra de Dios dice que nos debemos de amar. Así que, según tengamos oportunidad, dice la palabra de Dios, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Termino como empecé, con el versículo que empecé. No con el Salmo 133, versículo 1, no. Termino con Lucas 6, 31. De la manera que vosotros queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Que Dios nos bendiga, que el amor, la armonía de Dios se sienta siempre en nuestra iglesia, en nuestras vidas y en nuestra familia. Dios nos bendiga. Amén.